Saludos, queridos radioyentes. Es un placer poder saludarles a través de la poderosa. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Tony Fontao y Nelson Moreno que les habla, extendemos una cordial invitación a que se queden con nosotros durante esta media hora para tratar temas relacionados con la palabra de Dios. Y con ustedes, el señor Tony Fontao. Muchas gracias, Nelson, y queremos dar la bienvenida a todos nuestros oyentes. La Iglesia de Dios en Miami está presentando este programa a su tiempo. Nelson, la semana pasada estábamos hablando de la doctrina de ir al cielo. Ofrecimos un folleto gratis que nosotros ofrecimos, que tiene que ver con el alma inmortal, que nosotros no tenemos alma inmortal. También hay otros tópicos, Nelson, de ir al cielo, que la gente tiene preguntas, aunque nosotros leímos la semana pasada en Juan capítulo 3, leímos que Cristo dice que nadie ha ascendido al cielo, pero parece que las personas no creen en la palabra de Cristo, no creen en la Biblia, porque en Juan 3:13 leímos la semana pasada que nadie ha subido al cielo. Esto es lo que dice Cristo. Sin embargo, la mayoría de las personas que estudian la Biblia te sacan el ejemplo, muchas personas, del ejemplo de Enoch, que ahí parece como una confusión. Exacto. No hay confusión ninguna porque tú tienes que poner la Biblia junta, pero tienen un problema porque no creen en la palabra de Cristo, lo que dice Cristo. Vamos a leer Juan, antes de ir a Génesis, Nelson, vamos a leer en Juan lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 8, que es bien importante. En versículo 31 dice Cristo. Y leemos en el versículo 31 de Juan 8, y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que la clave, la señal es que tenemos que quedar en su palabra, sus enseñanzas. Y dice el versículo 32. Y el 32 leemos: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. ¿Qué dice el versículo 47? Y leemos en el 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Así que las personas que no oyen la palabra de Dios y no la ponen en práctica, no son de Él. Eso está bien claro lo que dice nuestro Señor Jesucristo. No solamente oír las palabras de Dios, hay que ponerla en práctica y entender lo que Cristo dice. Cristo dice que nadie ha subido al cielo. Más nada, no hay más declaración ya no hay más ninguna duda. Exacto. Si Cristo dice que nadie ha subido al cielo, nadie subió al cielo. Si Él vino del cielo y te dice que nadie subió al cielo, ya no debe haber ningún problema. Bueno, vamos a Génesis 5:24, que es donde tiene mucha gente los problemas, que usan ciertas escrituras para enseñar falsa doctrina. ¿Qué dice Génesis 5:24? Leemos en Génesis capítulo 5, versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Déjame decirte, ¿en esa escritura dice en algún lado que Enoc fue al cielo? No, de ninguna. ¿En algún lado dice que se convirtió en un alma inmortal? No. Ninguna, no, ¿verdad? En ninguna. Bueno, vamos ahora a Hebreo, el capítulo de la fe. En Hebreo 11, donde están todos los hombres de Dios que han muerto sin recibir las promesas, igual que Abraham y todos los hombres de Dios. Vamos a leer 11:5, Hebreo 11:5. Y leemos en Hebreos 11 y versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fue traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Quiere decir que él caminó con Dios. Dice en versículo 6, espero sin fe es imposible agradar a Dios. Este era un hombre de fe que creía en Dios, que caminó con Dios por muchos años. Y Dios aquí lo único que dice es que Dios lo traspuso por alguna razón. En otras traducciones dice lo trasladó a otro lugar. Exacto. Igual que el cuerpo del presidente Reagan fue trasladado de California a Washington y de Washington a California para ser enterrado. Moisés fue enterrado en un lugar secreto, que no supieran dónde estuviera. Dios lo hizo de esa manera. ¿Por qué, Nelson? Porque la gente lo iba a adorar, lo iba a coger como un dios. Sí. Como una idolatría. Iban a coger un hueso de Moisés y lo iban a poner, tú sabes, para que hagan milagros y cosas de esas. Exacto. ¿Sabes cómo son los hombres? Y entonces Dios escondió los profetas,
los enterró Escondió. escondido para que no supieran dónde estaba. Pero aquí no hay ningún lugar que dice que fue al cielo, que se convirtió en un alma inmortal, ni nada de eso. Ahora, deja una marca ahí en Hebreo 11, porque vamos a ver en Hebreo 11, pero yo quiero la misma palabra que está en Hechos 7, que se usa la palabra. Quiero que los oyentes vean esto, porque esta es la misma palabra que se usa. En Hechos capítulo 7, vamos a leer el versículo 16. Y leemos en Hechos 7, versículo 16, los cuales fueron trasladados a Sichín y puesto en el sepulcro que compró Abraham a precio de dinero de los hijos de Emor de Sichín. Así que los cuerpos fueron trasladados de un lugar a otro. A otro. Es igual que hay personas que se mueren en un lugar y después quieren ser trasladados a otro lugar donde nacieron o el Exacto, país como que... hicieron con José, que lo trajeron de Egipto, lo llevaron Exacto, a la exacto. tierra. Pero eso no tiene nada que ver con el cielo, ni alma inmortal, ni nada de eso. Ahora, vamos a volver, esa es la misma palabra que quería enseñar, que es trasladado, que se usa, igual que transpuesto, es la misma palabra griega. Vamos ahora a volver a Hebreo un momentico, Nelson. Antes de ir a Hebreo, antes de ir al capítulo, vamos a Colosenses. Vamos a Colosenses primero. Colosenses capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 13. Colosenses 1, Y 13. leemos en Colosenses 1 y versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Fíjate, la palabra esa trasladado, una vez el cristiano estuvo perdido en un lugar oscuro. Exacto. Y Dios lo ha trasladado a la luz del Hijo. Del Hijo. Eso es lo que esa palabra quiere decir, es un traslado. Vamos ahora a Hebreo, vamos a ver el libro de Hebreo, el libro de la fe. Yo quiero leer el versículo 39 para que los oyentes se den cuenta de esto que está bien claro aquí en el versículo 39. Hebreo 11, versículo 39. Nelson. Leemos en Hebreo 11, versículo 39, y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa. Fíjate, Dios le dio una promesa a Abraham. La promesa fue la tierra. Abraham murió. Los profetas han muerto. Los apóstoles murieron. Los hombres de Dios y las mujeres de Dios han muerto por los años y los años y van a seguir muriendo hasta la venida de Cristo. ¿Ok? Ellos murieron basados, obedeciendo a Dios en la fe, pero no recibieron, ahí está bien claro, no recibieron la promesa. Exacto. Así que la promesa no la recibieron porque Cristo no ha vuelto todavía. La siguen esperando. Está esperando hasta la venida de Cristo, que va a venir el reino de Dios, y entonces viene la promesa con Cristo y van a ser resucitados todas estas personas. Todos los profetas, y Enoc está incluido aquí en este capítulo 11. Ahora, otra escritura que quiero leer, vamos, ya que estamos aquí, ¿qué dice el versículo 40? Leemos en el versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Así que esto es una cosa mejor que vamos a tener en un futuro. Vamos a tener una promesa que Dios le dio desde Abraham, que vamos a heredar la tierra y vamos a tener vida eterna en un futuro en Cristo. Exacto. Cuando Cristo vuelva, todos estos hombres, como Enoc, ya Enoc, al morir en la fe de Dios, ya él tiene vida eterna. Exacto, sí. Él va a ser resucitado en un futuro. Exacto. ¿Ok? Vamos a leer el versículo 13 un momentico. Hebreo 11, versículo 13. Y leemos en Hebreo 11 y versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Fíjate, esa escritura está bien clara, Nelson. Todos estos hombres de Dios, todos estos profetas, Moisés, Enoc, todos estos hombres de fe que habla de Sara, Abel, Noé, todos estos hombres, Abraham, murieron, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, murieron todos estos sin haber recibido las promesas. Exacto.
Dios le dio unas promesas, pero todavía no ha llegado el tiempo. Y está claro que murieron. Dice. Exacto. Murieron y los cristianos hoy en día también mueren. Exacto. Hasta la venida de Cristo. Cuando venga Cristo va a haber una resurrección. Pero en ningún lado Enoc fue llevado al cielo, ni alma inmortal, ni nada de eso. Como dijo Cristo en el Nuevo Testamento. El asunto de para no ver muerte se refiere a la muerte segunda. La segunda muerte, exacto. La segunda muerte porque ya él va a ser resucitado. Va a ser resucitado, tiene vida eterna porque caminó en fe, dice aquí. Exacto. Todo esto han caminado en fe, sino mirando de lejos y creyendo, porque tenemos que mirar de lejos, porque el reino de Dios es una cosa que es para el futuro. Al tiempo de Dios que va a venir en un futuro y creyendo ese evangelio que fue lo que trajo Cristo, las buenas noticias que va a venir un mundo mejor en un futuro que va a traer Cristo, creyéndola y dice que fueron como y confesándola, ¿no? Sino hablando de esas promesas de Dios y eran peregrinos, en otras palabras, eran extranjeros, estaban de un lado a otro en la tierra como nosotros. Estamos en los Estados Unidos, la mayoría de nosotros no nacimos aquí. Tú naciste en Puerto Rico, yo nací en Cuba. Nosotros somos ciudadanos americanos porque llevamos muchos años en este país, pero somos peregrinos en esta tierra. Estamos andando hasta cuando venga la tierra que estamos buscando, que va a ser un futuro, que va a traer Cristo con el reino de Dios. Que es cuando la tierra se va a curar, que es permanente y va a ser para siempre, y vamos a vivir para siempre, y tiene que ver con la resurrección, eso está bien claro. Pablo nos dice aquí que Abel, Enoc y Noa y todos los patriarcas y sus esposas, incluyendo sus esposas también, si leen del versículo 1 hasta el 12, tiene de todas las personas que han tenido fe y que han tenido las promesas, incluyendo Enoc, y murieron. Exacto. La Biblia dice que murieron. Morir quiere decir cesar de vivir. No quiere decir que vas a vivir para siempre en el cielo, porque la Biblia no enseña eso. Ok, también hay otra, Nelson, otra que usan la gente, que tiene que ver con Elías, en el Elías, déjame ver si encuentro lo que estaba buscando. Segunda de Crónica, ¿no? Sí, pero primero vamos a Segunda de Rey, que es la que utilizan ellos para enseñar que fue al cielo. Esta es otra escritura que usan la gente para decir que un hombre de Dios fue al cielo. En Segunda de Reyes, está en Segunda de Reyes capítulo 2. Vamos a leer el versículo 1, un momentico, Segunda de Reyes 2, versículo 1. Y leemos en Segunda de Reyes 2 y versículo 1, y aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Esto es lo que utilizan ellos. ¿Y qué dice el versículo 11? El versículo 11 leemos: y aconteció que yendo ellos, hablando de aquí un carro de fuego, con caballo de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Ellos usan esto, ¿ok? La Biblia, primero que nada, Nelson, usa el cielo. Habla de tres cielos. De tres cielos. De las nubes, el otro de las estrellas y el otro donde está Dios. Donde está el trono de Dios, exacto. Este cielo que está hablando es el cielo donde están los pájaros. Exacto. Que lo pasaron de un lado para otro. Exacto, sí. Y entonces la gente utiliza esta escritura para decir que fue para el cielo. Tony, si leemos el 16, parece que los hijos de los profetas pensaban lo mismo y dijeron: he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu Señor, quizás lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o algún valle. Así que los hijos de los profetas sabían que Dios no se lo había llevado, sino que lo había trasladado para otro lugar, para otro sitio. A otro lugar, exacto. Bueno, mucha gente usa esta escritura para decir que este profeta fue llevado al cielo. ¿Ok? Pero fíjate, es interesante. Segundo de Rey 2.3. ¿Qué dice Segundo de Rey 2?
Lee el versículo 3. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, dijéronle, ¿sabes cómo Jehová quitará hoy a tu señor de tu cabeza? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Versículo 5. Y versículo 5, y llegáronse a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y dijéronle, ¿sabes cómo Jehová quitará hoy a tu señor de tu cabeza? Y él respondió, sí, yo lo sé, callad. Ok. Fíjate que los hijos de los profetas le dicen a Elías cómo va a Eliseo, cómo va a llevarse A Elías. a Elías. Sí. ¿Ok? Y entonces él le dice que él lo sabe. Él lo sabe. Él lo sabe. Ahora bien, el problema es que las personas cogen esa escritura, por ejemplo, ¿no? Y dice, Exacto. van al cielo. La sacan del y concepto. No, y entonces cogen una escritura, un versículo, y crean Una religión, una creencia. doctrina Exacto. acerca de un versículo cuando tenemos otras cosas, otra parte de escritura que hay que poner la junta. que hay que poner la junta, y no eso solamente. Cristo dijo en el Nuevo Testamento que nadie ha subido al cielo. Ya es una declaración de por sí que no ha subido nadie al cielo. Exacto. Ok, entonces ese es el problema que hay. Pero mira, vamos ahora, bueno, ya tú leíste Segundo de Reyes 2.16, ¿no? El Segundo de Reyes 2.16, sí. Sí, ya tú leíste ese. Sí. Vamos a Segundo de Reyes ahora 3.11. Segundo de Reyes 3.11. Segunda de Reyes 3.11 leemos, mas Josafat dijo, no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que daba agua a manos de Elías. Quiere decir que Dios quitó a Elías para reemplazarlo. Elías era viejo ya. Ya era viejo. Exacto, era para viejo, reemplazarlo y poner a Eliseo un profeta nuevo. como un profeta nuevo, ¿ok? Eso fue la razón. Ahora vamos a Segundo de Crónicas. Vamos a Segundo de Crónicas, capítulo 21. Por eso que es importante que los oyentes siempre... la Biblia no puede tener una contradicción. Exacto, Si Cristo dijo que nadie subió al cielo, nadie subió al cielo. cielo. Exacto, sí. Entonces, si hay una escritura que luce como una cosa diferente, la palabra de Dios está correcta. Hay que estudiarla profundamente. Exacto, hay que estudiarlo correctamente. ¿Qué dice Segundo de Crónicas 21, versículo 4? Y leemos en segunda de Crónicas 21 y versículo 4. Fue pues elevado Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a cuchillo a todos sus hermanos y asimismo a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. Quiere decir que este hombre empezó a hacer mal. Exacto. Ahora, vamos a leer versículo 12. Y versículo 12 leemos, y vinieronle letras del profeta Elías. Espérate un momentico. Si Elías está en el cielo, ¿cómo es que Elías escribió una carta? Exacto. Porque eso es lo que quiere decir Exacto. esto. Y de acuerdo a la cronología, ya había pasado el acontecimiento que fue levantado, y esto fue muchos años después. Exacto. Muchos años después. Exacto, y lo podemos saber por el rey por eso que leímos esta escritura, exacto. que este rey empezó a matar y Elías mandó una carta. Exacto. Así que no estaba en el cielo, estaba trasladado a otro lugar que Dios lo había llevado. Vale, termina el versículo. Que decían, Jehová, el Dios de David tu padre, ha dicho así, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá. Antes has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has muerto a tus hermanos y a la familia de tu padre, las cuales eran mejores que tú. Versículo 14. Y he aquí Jehová herirá a tu pueblo de una grande plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a toda hacienda, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedades de tus entrañas, hasta que las entrañas se te salgan a causa de la enfermedad de cada día. Así que aquí vemos que Elijah, en inglés, que es Elías en español, mandó una carta a este hombre. Que era hijo del otro rey, que Elías también estuvo en ese tiempo, ¿no? Con el padre de él. Exacto. Así que aquí vemos que él no estaba en el cielo, estaba aquí en la tierra y hizo una carta.
Así que por eso es que es importante. ¿Qué dice el versículo? Vamos a leer, ya que estamos aquí, el versículo 18 al 20. No sé. Y leemos en el versículo 18, después de todo esto, Jehová lo hirió en las entrañas de una enfermedad incurable, y aconteció que pasando un día tras otro, al fin de al cabo de 2 años, las entrañas se le salieron con la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa, y no le hizo quema a su pueblo como las había hecho a sus padres. Y cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó en Jerusalén 8 años y fuese sin ser deseado, y sepultáronlo en la ciudad de David, mas no en los sepulcros de los reyes. Así que aquí te dice hasta los años y todo después. Exacto. Que vaya, que esto fue muchos años después. Muchos años después. Después que él había sido llevado a otro lugar, ha sido traducido a otro lugar. Exacto. En otras palabras, él no estaba en el cielo ni nada de eso. Nosotros sabemos que Elías murió igual que todos los otros profetas han muerto, y está esperando la resurrección cuando Cristo vuelva. Eso es lo que estamos esperando todos nosotros. Ahora bien, Nelson, también hay otro tema que las personas usan para demostrar que cuando uno muere va al cielo, que no es bíblico, porque nosotros no tenemos alma inmortal. Todo lo que muere, muere, y la Biblia dice que es como un sueño y estás durmiendo, y entonces eventualmente cuando Cristo vuelva, lo hemos leído en 1 Corintios 15 un montón de veces. Exacto. Va a haber una resurrección, y los que han muerto en fe en Cristo van a ser resucitados a la vida eterna. A la vida eterna. También hay otra resurrección para los que no entendieron el plan de Dios, que no fueron llamados por Dios. Después de los 1000 años del reino de Dios, van a ser resucitadas las personas físicamente. Para tener parte de poder aprender la verdad de Dios y conocer el verdadero Dios en un futuro, y poder entrar en el reino de Dios también. Exacto. Así que tiene que ver con resurrección. Cristo lo que enseñó resurrección, los apóstoles enseñaron resurrección, la Biblia lo que enseña es que va a haber una resurrección y los muertos van a ser resucitados en un futuro. Eso es lo que hay. La otra escritura que la gente usa, que las personas usan, estamos ofreciendo hoy, Nelson, el folleto. Todos nuestros folletos, por supuesto, son gratis. Fue el ladrón de la cruz al paraíso inmediatamente. Exacto. Porque tú sabes que ese es otro tópico que utilizan. Lo usan mal usado también. Lo usan mal usado porque tú sabes que tiene que ver con la coma. Sí, que en aquellos tiempos no habían coma, y han puesto una coma a donde no tiene que ir. Exacto. Para que la escritura diga una cosa que no es lo que dice. Porque Cristo lo que estaba diciendo es que hoy, diciéndole hoy, en el día de hoy, en este momento te estoy diciendo que estará en futuro. Exacto, en el futuro. Que el futuro va a estar en el reino de Dios, en el paraíso, porque el problema es que Cristo cuando murió no fue al cielo. Exacto. Porque lo tenemos en la escritura. Cristo murió, fue enterrado 3 días y 3 noches, lo sabemos por la escritura, y cuando él resucitó, que querían tocarlo, él le dijo, no me toques porque yo tengo que ascender al cielo. Exacto. Él todavía no había ascendido al cielo cuando lo vieron. Y eso fue 3 días después. Entonces, 3 días después. No le iba a decir al ladrón, o te digo hoy que va a estar conmigo en el paraíso. Exacto. Por eso que estamos ofreciendo este folleto que es gratis. Fue el ladrón de la cruz al paraíso inmediatamente, porque como no tenemos tiempo para entrar en todo en detalle, para que los oyentes puedan estudiarlo en sus casas, para que vean cómo usan esta escritura para demostrar una cosa que la Biblia no lo enseña. Que no enseña, exacto. Dale los teléfonos y la dirección. Sí, pueden escribirnos a Iglesia de Dios en Miami, apartado postal 831566, Miami, Florida, el 33283-1566, el código de área, y nuestro teléfono es el 305-752-5275. El teléfono otra vez, el 305-752-5275. Y Nelson, para los oyentes que están oyendo por primera vez, la semana pasada ofrecimos el folleto Tiene usted un alma inmortal, que entra en muchos detalles, en muchas escrituras, que te enseña que nosotros no somos inmortales. El único que es inmortal es Dios. Nosotros no tenemos un alma inmortal. Eso no es bíblico, y podemos enseñar esto por las escrituras. Así que pidan estos folletos que son bien importantes. Vamos a leer una profecía, Nelson, bien importante.
que tiene que ver con la resurrección. Bueno, ya estamos quedándonos sin tiempo, pero en Juan 3, 15, 16 dice que todo el que cree en Él va a tener vida eterna, porque Dios amó al mundo y dio su único Hijo para que creen en Él nunca puedan tener vida eterna en el futuro. Nelson, se nos está acabando el tiempo. La Iglesia de Dios de Miami ha presentado este programa a su tiempo, porque Dios hace todas las cosas a su tiempo. Que todos tengan un buen día.